Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos en la conducción, Yuriria Contreras. Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Y un servidor, Juan Stack. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado para platicar a la doctora María Elisa Velázquez. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Juan. Buenos días, Yuriria. Hola, ¿qué tal? Para hablar sobre un tema muy interesante, que es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. Antes de iniciar esta conversación con la doctora Velázquez, vamos a leer algunas breves notas biográficas de ella para saber con quién estamos platicando. La socióloga y antropóloga María Elisa Velázquez estudió sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, un posgrado en historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entre sus actividades sobresale su investigación sobre diversidad y población de origen africano en México, en el posgrado de maestría y doctorado en la ENA. Además de ser presidenta del proyecto de la UNESCO, es vicepresidenta del Consejo del Fondo Internacional de Promoción de la Cultura del mismo organismo internacional a partir de julio de 2012. A lo largo de su trayectoria ha colaborado en proyectos internacionales como Afrodesk, ¿así se pronuncia? Sí, así. Afrodesk, Afrodescendientes y Esclavitudes, Dominación, Identificación y Herencias en las Américas, financiado por agencias europeas, y EURESC, del Instituto de Desarrollo de Investigación para el Desarrollo de Francia. Entre sus publicaciones figuran Mujeres de origen africano en la capital novohispana, siglos XVII y XVIII, y Juan Correa, Mulato Libre, maestro pintor. Coordinó el libro Debates históricos contemporáneos, africanos y afrodescendientes en México, de la serie Africanías de este instituto. Igualmente ha organizado congresos y coloquios sobre el tema de los africanos y afrodescendientes en México y dictado conferencias y ponencias en foros académicos nacionales e internacionales. Ha sido asesora y consultora de instituciones como la Universidad de Harvard, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, entre otros. La socióloga Velázquez ha sido distinguida con la medalla Gonzalo Aguirre Beltrán, otorgada en 2011 por el gobierno de Veracruz, en reconocimiento a su trayectoria académica y su contribución en la promoción de la historia y el patrimonio de los africanos y afrodescendientes en México. Obtuvo una mención honorífica del Premio Francisco Javier Clavijero, que entrega este instituto, por su tesis de doctorado Mujeres de origen africano en la capital novohispana, siglos XVII y XVIII, en 2002, y actualmente es la titular de la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y está con nosotros para platicar. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Yuriria, ¿con qué te parece que comencemos? Bueno, primero mencionar, cuando decías el proyecto de la UNESCO, es el proyecto La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio, que esto es pues un trabajo que desde 2011 está desarrollando María Elisa Velázquez. Y bueno, decías que nos reúne la conmemoración del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición. Y a mí me gustaría comenzar preguntándote, María Elisa, ¿qué es lo que motivó la existencia de este día y qué fecha histórica hizo, qué acontecimiento histórico hizo que se situara en esta fecha? Claro, bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, esta fecha se promulgó por la UNESCO y en particular por el proyecto La Ruta del Esclavo hacia 1998, con la idea de que todos los países miembros de la UNESCO dedicaran un día especial al recuerdo de las consecuencias del comercio de personas esclavizadas y, por supuesto, de la abolición de este comercio. Se escogió el 23 de agosto porque en la noche del 22 al 23, comenzó la sublevación de esclavos en Haití, en el entonces Santo Domingo, que era Haití y República Dominicana hoy en día. ¿Esto en qué año? Esto en 1791.
Y con la sublevación de esclavos y después la independencia de Haití, que fue un movimiento largo, complicado, de mucho sufrimiento, que hasta hoy en día tiene repercusiones, comenzaron los cuestionamientos importantes sobre este proceso tan trágico del comercio de personas esclavizadas. Entonces eligieron este día porque es muy significativo. La sublevación en Haití trajo consecuencias internacionales para otros países y bueno, es una fecha muy significativa para este proceso. En la actualidad nos parece inconcebible esta situación de la esclavitud, la vemos como algo histórico, lejano, pero ¿cómo está eso de que los seres humanos consideramos que hay diferentes calidades de seres humanos? Como que todos somos iguales, pero no tan iguales. Es bien importante esa pregunta porque pensamos que la situación de la esclavitud es un problema histórico que pasó hace mucho tiempo, que solo tuvo que ver con los africanos, y no es cierto. La esclavitud estuvo presente en prácticamente todas las sociedades humanas. A los africanos les tocó la peor parte al final de este proceso histórico. Fue realmente una problemática que tuvo que ver con un comercio específico, con un modelo económico, pero lo que más duele es que siguen habiendo formas de esclavitud, disfrazadas, algunas no tan disfrazadas, hay comercio de personas, hay trata, incluso en nuestro país, y no hablamos de ello. Es un tema que parece olvidado, que parece del pasado, que nos remite a sufrimiento y no lo afrontamos, y por eso conmemoraciones como estas son importantes para seguir recordando esta tragedia humana que, como tú dices, es inconcebible cómo comerciar con seres humanos, que ya pasó pero que además sigue pasando. Ahora, la otra cuestión es cómo surge esto de concebir a unos seres humanos mejores o peores para poder comerciar con ellos. Estos prejuicios raciales, estos prejuicios de que hay personas mejores o inferiores y superiores, sigue siendo parte del pensamiento en muchas sociedades, incluso como la mexicana. O sea, seguimos pensando que hay personas que tienen mejores características y otras personas que tienen características inferiores. Entonces, por eso son importantes estas conmemoraciones, porque hay que reflexionar sobre esto y combatir este racismo y esta discriminación. Pues digamos que este tema de la esclavitud, la diferencia es que antes era como natural, era legal, era como cotidiano, natural, bueno, lo veían como natural, y ahora pues es clandestino, es velado, es a escondidas, no sé. Claro, había una justificación, había normas, ¿no? Incluso, pero también había muchos tipos de esclavitud clandestino, igual que ahora, ¿no? Es decir, había formas legales y se suponía que uno podía tener esclavos, pero ahora, por ejemplo, Juan, no se le llama esclavitud, pero hay servicios domésticos, sigue habiendo servicios domésticos para mujeres, no se les llama así, pero tienen la misma forma de explotación y de sometimiento, ¿no? Mujeres que trabajan 7 días, que salen un día, que usan uniforme, que tienen que atender una casa a cualquier hora, que no tienen vida individual, que trabajan para otros. Es decir, hay formas muy similares. Incluso yo diría que hay veces que uno puede considerar que en el pasado tenían más derecho los esclavos, porque tenían derechos, que hoy en día. O sea, las mujeres del servicio doméstico, por poner un ejemplo, pues no tienen ninguna legalidad, no tienen ningún derecho. Entonces, o sea, sigue habiendo estas formas disfrazadas, yo creo, que nos da pena o nos da miedo decirles esclavitud, pero son muy similares. Sí, importantísimo esto que dices, porque si lo vemos solo como un hecho histórico, corremos el riesgo de perder la vista sobre lo que nos pasa actualmente. Me gustaría, María Elisa, pedirte que nos ayudes a situar esta relación entre África y el continente americano a partir del comercio de esclavos. Seguimos pensando en África como un continente, seguimos sin identificar sus particularidades, sus peculiaridades. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y cómo fue que tantas personas y cuántas personas vinieron en tiempos virreinales? Claro, sí, seguimos, como dices tú, pensando que África es un país incluso, así muchas gentes nos referimos a él. Es un continente con una diversidad cultural impresionante, riquísima, vastísima. Llegaron a México alrededor de 250,000 africanos de manera legal,
no sabemos cuántos llegaron por contrabando. Y yo siempre digo que es interesante si contrastamos esta cantidad con otros países. A Colombia llegaron 170,000. A Estados Unidos llegaron 500,000. O sea, México, si lo ponemos en estas dos perspectivas, bueno, a Brasil llegaron 5 millones. Si lo ponemos en estas perspectivas, entendemos cuál es la dimensión de la población africana en México y sus consecuencias. Llegaron, como bien sabemos, ante la caída demográfica de la población indígena para llevar a cabo distintas tareas en las nuevas empresas colonizadoras. Ahora bien, en México hubo características históricas muy concretas que hicieron que el intercambio con estos grupos y el mestizaje se diera desde épocas tempranas. Entonces, digamos que el fenotipo más específico, como en otros países, no lo encontramos en México, aunque si miráramos con cuidado, y yo siempre que estoy en la calle, y no les miento, veo 5 o 6 afrodescendientes aquí en la Ciudad de México, que no saben que son afrodescendientes. Es decir, sigue estando el fenotipo y siguen estando manifestaciones culturales en muchas partes de México, no solo en la Costa Chica, no solo en Veracruz, sino en Guanajuato, en el norte, a la Nueva España llegaron africanos a prácticamente todo el territorio, de, como tú dices, muchísimas culturas, como la mandinga, como la wolof, como la bereber, como los brans, como los bantús de África Central. Entonces, faltan muchas investigaciones en este sentido. Conocemos muy poco sobre África. Y bueno, una de las tareas del seminario que yo coordino desde 1997 es justamente, y de la Ruta del Esclavo, del proyecto, rescatar esta relación, por ejemplo, entre países de América Latina y África. Platícanos del seminario y del proyecto, cómo funciona el seminario, cómo se llama. El seminario se llama Poblaciones y Culturas de Origen Africano en México, se creó desde 1997, es un espacio de intercambio académico en el que invitamos a colegas a presentar proyectos, van estudiantes, trabajamos distintos temas, ya llevamos pues casi 17, 18 años trabajando el tema, y por ejemplo el 23 de agosto, que vamos a conmemorar con unas conferencias, se enmarca en las tareas, en las actividades del seminario. El seminario, además de sesionar con estas sesiones académicas, tiene conferencias, actividades de difusión, hacemos el coloquio de africanías en la Feria del Libro de Lina, en fin, hacemos muchas actividades y obviamente tiene una conexión directa con el proyecto de la Ruta del Esclavo, porque también a través de este comité científico desarrollamos muchas actividades. El próximo año, la Ruta del Esclavo, el proyecto cumple 20 años, entonces van a haber varias actividades para celebración de este aniversario, y yo creo que estaremos ya en posibilidades de celebrar también el decenio de las personas afrodescendientes, que está por promulgar la ONU a finales de octubre. Esperemos que se logre, y entonces yo creo que va a ser una época importante para revalorar lo que ha sido la participación africana y afrodescendiente en nuestros países. Doctora Velázquez, ¿cuál es o qué es la Ruta del Esclavo? La Ruta del Esclavo, Juan, es un proyecto que se creó en 1994 a iniciativa de países de Haití y de algunos otros países africanos, con la idea justo de romper el silencio sobre este tema. Para muchos países de América Latina y de África era indispensable hablar de este comercio de personas, de las consecuencias de este comercio tanto trágicas como positivas, de revalorar la participación de los afrodescendientes y de los africanos en la construcción de América, las consecuencias de la esclavitud en África. Salieron 15 millones, 12, 15 millones a lo largo de un periodo relativamente corto. Eso significa quitarle la mano de obra fundamental a un país, desgarrarlo a un continente. Entonces, todas estas consecuencias fueron muy, muy complicadas y las seguimos viviendo hasta la fecha. Estábamos hablando de Haití. Haití, para conseguir su independencia, tuvo que pagar a los amos de esclavos años indemnizaciones. Haití vive una pobreza, una devastación, unas problemáticas económicas, sociales directamente relacionadas con la problemática de la esclavitud. ¿Por qué a los afrodescendientes, a los africanos, se les considera
que se les considera que más poderosos, más fuertes, mejores para el trabajo. ¿Por qué esta diferencia racial para aplicarlo a ciertas ramas del trabajo? Es un mito, es un estereotipo completamente desarrollado a partir de las ideas raciales y de la ideología racista. Los africanos eran, claro, son fuertes porque tienen una dieta muy estricta y muy buena. Me decían, oí en una conferencia hace unos días, en el seminario que hicimos, que los afrodescendientes tienen genéticamente más disposición a tener diabetes. Yo les decía a esta persona que decía eso, le decía, pues qué extraño, porque si uno va a África, ve que todos son delgados, altos o medianos, pero de muy buena estructura. Claro, porque comen vegetales, pescados, frutas, o sea, una alimentación muy sana. No hay todas estas papitas y chicharrones y refrescos que han convertido la dieta cotidiana en nuestros países. Entonces, es muy interesante que estos mitos raciales surjan, en lugar de atacar a un modelo económico, que es el que nos está promoviendo una dieta, empecemos a inventar estos mitos. Y claro, este mito surgía para justificar que estas personas eran más fuertes y podían entrar a las minas por ejemplo, solventar el clima de lugares como Acapulco, de Veracruz, y era mentira. O sea, hay africanos que vienen de climas de montaña o de desierto. O sea, no todos los africanos viven en las costas, ¿no? Se tenían que acostumbrar porque no quedaba de otra. Y morían muchos, eso tampoco se dice, morían muchísimos en el viaje hacia América y después por las condiciones de trabajo. A mí me gustaría pedirte que nos hables un poco de esto. Decías la ruta del esclavo como proyecto científico, pero que nos hablaras de la ruta del esclavo como acontecimiento histórico, cómo funcionaba, por qué funcionaba así, en qué condiciones llegaban estos hombres y estas mujeres a nuestro continente. Claro. Los esclavos empezaron a comerciarse por los portugueses. Ellos fueron los que tuvieron el permiso cuando se dividió el mundo de comerciar con la parte atlántica. Qué cosa además esto de dividir el mundo, ¿no? Por el Papa, sí, exacto. Sí. Y entonces ellos empezaron a comerciar esclavos de manera un poco al menudeo. Pocos esclavos en la costa llevaban a... La esclavitud ya había sido desarrollada en África, se había desarrollado por los árabes. Muchos de los árabes comerciaban a través del desierto transahariano esclavos a estos países. Entonces, y había costumbre, como también en el mundo prehispánico, de la esclavitud, ¿no? Por deuda, por herencia, etcétera. Entonces empezaron a salir poco a poco, pero llegó a haber un momento en que esto empezó a convertirse en un verdadero negocio, ¿no? A partir de ciertos puertos, empezaban en los puertos del norte, por ejemplo en Gorée, en la parte de Senegambia. De ahí salían a Europa, muchos de ellos. Empezaron, por ejemplo, Sevilla era un lugar, era una ciudad llena de población africana, y después empezaron a llegar a América. Entonces los primeros puertos claros fueron las Antillas, y después Veracruz, y después Cartagena, y después Buenos Aires, llegaron incluso hasta Chile. Y dependía mucho del avance de la colonización americana, las rutas de esclavitud que se desarrollaban, ¿no? Muchas veces se pensaba que a México llegaban a través de Cuba, y no, o sea, a México llegaban directamente a Veracruz. Los esclavos entraban por Veracruz, después la ruta seguía a la Ciudad de México. En la Ciudad de México eran distribuidos hacia todo el territorio, hacia las minas, hacia el Bajío, hacia el norte, hacia el sur, hacia las haciendas cañeras de Morelos, muchos eran comprados para los oficios gremiales, por ejemplo. Y también entraron, la otra ruta importante que hay que destacar es la que es por el Pacífico. Llegaron a través del puerto de Acapulco, aunque no de manera legal, a través de la nao de China. Y estos africanos venían de África Oriental, y muchos de ellos eran los que se comerciaban a través del Océano Índico.
Y los barcos, porque de pronto ve uno en exposiciones imágenes, grabados, dibujos de los barcos en los que eran trasladados los esclavos, y es algo muy impresionante, muy inhumano. Es completamente inhumano. Hay hasta una película muy conocida, la del barco de Amistad, ¿no? Que un barco que pudo huir porque naufragó. Sí, venían en condiciones terribles, eran agrupados en unas cantidades impresionantes, eran acostados, encadenados, uno pegado al otro, muchos morían por enfermedades, eran mal alimentados, no se bañaban, salían poco, los viajes eran muy largos, podían durar meses, 2 o 3 meses, sí, en condiciones completamente infrahumanas, digamos. Esto empezó a ser cada vez peor. Lo que es impresionante es que justo en el siglo XVIII, cuando empiezan a desarrollarse las ideas sobre la libertad, la igualdad, la fraternidad, en plena época de la Revolución Francesa, el comercio de personas esclavizadas tiene un auge impresionante y por eso llegan 5 millones a Brasil con el comercio de portugueses. Los portugueses estuvieron involucrados, los españoles de manera indirecta, aunque algunos años también se dedicaron al comercio directamente, y después los franceses, los holandeses y los ingleses, por supuesto. Esta presencia portuguesa tiene que ver con este poderío naval que los portugueses tenían desde antes del descubrimiento de América. Exactamente, o sea, ellos se dedicaron al negocio porque fue la posibilidad. Era muy difícil colonizar, como lo hicieron los españoles, las tierras africanas. Era muy difícil incluso por la geografía del litoral africano. Y ellos encontraron que el comercio era, y además eran expertos en comercio, era una forma mucho más redituable de desarrollar su economía. No me imagino yo cómo era la dinámica o la logística para llegar. Yo de otro continente voy a África, este paisote que es África, y me meto y veo a decenas de seres humanos de raza negra y que nada más los secuestro, me los llevo así de fácil. No, era bueno, no es que fuera fácil, pero había mecanismos de comercio. Había africanos que estaban dedicados al comercio de personas, los mismos africanos. Había, como había en el México prehispánico, había disputas, por ejemplo, o negociaciones entre grupos culturales, y entonces, bueno, se comerciaban esclavos, o sea, tú me dabas uno, yo te dabas otro, yo te daba otro número de esclavos, y cuando empiezan a llegar los europeos, empiezan a comprar pequeños grupos. Como les decía, ya estaban acostumbrados con los árabes. Los árabes empiezan a tener un comercio impresionante, que ha sido también se habla poco de ese comercio, pero también es increíble la cantidad de africanos que salieron por la parte del mundo árabe. Es decir, había una tradición de esclavitud, como aquí insisto, como en el México prehispánico, aquí también había, que era a una escala mucho menos fuerte que en la que se convirtió. Entonces llegaban los portugueses al puerto y como cualquier otra mercancía, como era en Acapulco o como era en el fuerte en el muelle de Veracruz o de Acapulco, estaban esclavos para vender, que eran traídos de zonas al interior. Se hacían racias o los mismos, al principio los mismos pueblos los podían dar, muchos de ellos eran castigados por alguna cosa. Es decir, había como formas ya tradicionales que empezaron a ser cada vez más importantes y transformadas en solamente requerimientos comerciales, es decir, van pasando la escala del comercio de personas, ¿no? Y había rutas, ahorita que estamos hablando de las rutas de comercio, había rutas ya instauradas de gente que venía del interior de África, de distintas regiones, y por eso van cambiando los puertos, porque al principio Senegambia tiene más posibilidades de sacar gente. Cuando acaban con ese comercio o la gente empieza a tener más resistencia, van bajando a otros puertos, hacia África Central, por ejemplo. Y hay grupos que pelean con ellos durante años. Es decir, tampoco fue un comercio pacífico. O sea, hubo resistencia y hay varios estudios de resistencia africana al comercio, entre ellos mismos y con los europeos. Siempre ha habido esclavitud. Siempre a lo largo de la historia de la humanidad.
siempre existió esclavitud. No, quizá no con esta connotación como la pensamos, de esclavitud africana, pero sí de sometimiento de personas y de, por ejemplo, en el mundo prehispánico, que se habla poco, muy poco de eso, bueno, los esclavos eran sacrificados, ¿no? Se tomaban esclavos en las guerras y eran sacrificados en las ceremonias rituales, y muchos, cantidades impresionantes de esclavos, y otros eran utilizados para el trabajo, para pagar deudas, hasta uno mismo podía esclavizarse en un momento dado, ¿no? Qué curioso. Y también pienso en prisioneros, gente castigada, gente que iba a compurgar una pena, que dices, bueno, que te quieres quedar en la cárcel o quieres irte de esclavo a América. ¿Habría esas situaciones? Bueno, estoy de hipotético. Va cambiando según la demanda y la oferta de personas que se necesitan. Cuando empieza el desarrollo de las grandes plantaciones con Estados Unidos, con Brasil, se necesitaba gente joven. Entonces ahí empiezan las racias, ahí empieza ya una resistencia más fuerte. Al principio, bueno, se comerciaban algunas personas, niños, mujeres, de todo, ¿no? Según los requerimientos. Aquí en la Nueva España se necesitaba o se solicitaban mucho mujeres para el trabajo doméstico, por ejemplo. Entonces depende de la demanda, ya para el siglo XVIII, para Brasil, para las grandes haciendas cañeras, también en Cuba, en el XIX, pues se necesita mano de obra joven. A mí me gustaría que nos platicaras sobre esto. Cuando Juan mencionaba los datos curriculares de la doctora María Elisa Velázquez al comenzar esta entrevista, hablaba de un trabajo tuyo sobre la presencia de mujeres afrodescendientes en el servicio doméstico en la Ciudad de México. ¿Nos podrías hablar un poco de este tema? Claro que sí, Yuriria. Bueno, es un tema fascinante porque cuando yo empecé a trabajar esto, me di cuenta que se hablaba siempre de hombres y nunca de mujeres. Y claro, en los documentos, de por sí es difícil encontrar la voz de los esclavos, en los documentos, más aún de las mujeres esclavas. Pero como todo en la historia es cosa de entrar a los documentos, buscarlos y encontrar información. Las mujeres, sobre todo en la Ciudad de México, las mujeres de origen africano fueron muy importantes porque fueron requeridas para llevar a cabo distintas actividades domésticas. Muchas de ellas eran cocineras, eran lavanderas, eran comerciantes y se dedicaban, por ejemplo, a amamantar a los niños, eran las famosas amas de leche. Entonces, a través del contacto con los niños, de la crianza, fueron responsables de mucha de la reproducción cultural que se dio durante aquella época. Muchos españoles incluso decían que los criollos eran tan altaneros y tan revoltosos por haber sido criado y por las negras, decían que han mamado las malas costumbres, ¿no? Porque claro, además se dedicaban a amamantar. También había estos estereotipos de que las mujeres de color oscuro eran mejores para amamantar y que tenían mejor leche. Y entonces estas mujeres mucho tiempo se dedicaron, eran escogidas, seleccionadas para amamantar a los niños. Hay que recordar que muchas mujeres morían de parto durante esa época y entonces amamantar se volvía una tarea muy importante. No había leche en polvo, sí, no había fórmulas. No había fórmulas, entonces tener una nodriza era fundamental. Entonces muchos criollos, muchos hijos o niños criados por estas mujeres les otorgaron la libertad, por ejemplo, cuando ya eran hombres o cuando eran mujeres. Muchas de ellas se dedicaron también a estar con las monjas en los conventos. Había muchísimos conventos en la Ciudad de México y muchas mujeres eran esclavas de las monjas, ¿no? Entonces las mujeres fueron fundamentales para muchas cosas, para la reproducción cultural, para el trabajo, para la economía. Fueron las que se dedicaron junto con las indígenas, a lavar, a cocinar, a comerciar, a ir al mercado. Entonces tenemos muchísimas referencias de este intercambio, de esta convivencia entre indígenas, africanas y españolas. Y debe haber en los sabores de la comida, en Por los supuesto. cantos para niños, en todo eso debe haber muchísima Sí, huella. la canción está de Sango Sango Sabaré, Ajá. que es muy conocida, según Rolando Pérez, un etnomusicólogo de la UNAM, es una canción bantú,
de lengua bantú, Qué es decir, bonito. de África Central, y que justo es Sango Sabare, habla de una exaltación al gozo, a la felicidad, en fin, o sea que estamos cantando una canción que posiblemente llegó a través de España o que se desarrolló en la Nueva España, no sabemos, con palabras bantús, del Kikongo. Qué bonito, qué interesante Sí. esto que nos dices. Cuando hablabas de los documentos, me vino a la mente el tema de documentos inquisitoriales. ¿Qué tanto hay que tenga relación con tradiciones que sean interpretadas como hechicería o como ajenas, pues, a lo que la Iglesia Católica planteaba? Bueno, muchísimo, es bien importante porque la Inquisición no podía juzgar a las indígenas, estaban fuera de la jurisdicción de la Inquisición. Entonces, digamos que el chivo expiatorio de la Inquisición fueron las africanas, las negras y mulatas. Entonces, en la Inquisición encontramos un montón de información sobre la vida personal de estas mujeres, de dónde venían, porque cuando hacían las entrevistas en el Santo Oficio, se les preguntaba de dónde son, su edad, si eran casadas, si tenían hijos. Entonces, podemos recrear la vida de estas mujeres. Claro, la mayoría de ellas fueron acusadas de hechiceras, de brujas, de poner muchas de ellas, de poner, por ejemplo, polvos para atarantar a los amos, para enamorar a los hombres. Eran famosas por poder adivinar cosas. Creo que parte tiene que ver con este mismo estereotipo, porque las indígenas también tenían una gran cosmovisión ritual y de uso de plantas, etcétera, pero no podían ser juzgadas. Entonces, las africanas lo han de haber hecho, bueno, también tenían un bagaje cultural impresionante, pero lo han de haber hecho como cualquier otra indígena, ¿no? Lo que pasa es que como eran el foco el chivo expiatorio de la Santa Inquisición, podemos encontrar mucha información. Ahora, falta muchísimo por investigar sobre África, porque muchos investigadores dicen es que no encontramos nada que sea realmente africano en las prácticas de hechicería, y yo siempre digo, no conocemos bien lo que pasaba en África y lo que pasa en África. Entonces, mientras no tengamos esas relaciones la información que nos dan estas fuentes puede ser poco profundizada, pero existen varios estudios y muy buenos sobre este tema. ¿Y la música? La música, bueno, es muy, muy, muy importante en México, por supuesto, en varias regiones. Bueno, no se diga en Veracruz. Tenemos distintas historias de la presencia africana en México. Veracruz es toda una historia distinta porque está unida al Caribe. Entonces siempre ha tenido relación con el Caribe afro, digamos, ¿no? Pero está la Costa Chica, que ha tenido una historia completamente distinta y que también ahí encontramos muchísimos vestigios y herencias y raíces africanas. Aquí en el INA tenemos a Carlos Ruiz, que lo tienen que invitar. Es un etnomusicólogo increíble de la fonoteca, de la fonoteca, y él ha trabajado las raíces africanas en los sones, por ejemplo, del fandango de la artesa. Ya ha encontrado cosas maravillosas, o sea, él se los platicará con mucho más detalle. Siempre decíamos, ¿por qué no hay tanto desarrollo del tambor en México? ¿Por qué no tenemos la presencia de los tambores africanos? Y él demuestra, por ejemplo, en la Costa Chica, que los africanos que llegaron a esa región venían de la parte de Senegambia, y ahí los tambores no es lo importante, porque es otra vez el mito. O sea, África es tambor. Pues no, en África hay coras, hay instrumentos de cuerda, otro tipo de cosas que son las que él ha encontrado en la Costa Chica. Entonces, obviamente, todo lo que tiene que ver con danza, con música, con el movimiento gestual, con la risa, con la forma de cargar a los niños, de cuidarlos, de hablarles. Hay un montón de cosas que tienen que ver con este origen africano y que se detectan de manera muy fácil en todas estas zonas de la costa, ¿no? Pero también en otras. Vamos a Guanajuato, al Bajío, y vemos un montón de afrodescendientes que a lo mejor no tienen esta por causas históricas, esta conciencia, esta identidad, pero sin lugar a dudas hay huellas, hay testimonios africanos ahí que son poco conocidos, poco trabajados. Bien, creo que sería momento de recordar nuestro tema y nuestra invitada. Sí, estamos aquí transmitiendo por internet, somos Radio INA, la estación por internet del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos platicando sobre el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición con la especialista, la doctora María Elisa Velázquez.
No sé si sea relevante la pregunta. ¿Por qué decimos negrito? Hacia los negritos, la negrita, cucurumbé. ¿Por qué la palabra chiquita? ¿Para suavizar? ¿Para qué? Sí, es bien importante tu pregunta, Juan, porque además también se quejan mucho ahora que nosotros queremos decir afrodescendientes en lugar de decir negros o decir negritud o estos nombres. No tiene nada de malo, entre comillas, decir negro o negra, por supuesto. Porque en México se ha convertido en un nombre popular y muchas veces puede ser de cariño o no, ¿no? Es como el usar vieja para las mujeres, mi vieja, ¿no? Sí. Bueno, puede ser muy cariñoso, pero también puede ser de otra manera, claro, ¿no? Esta vieja, ¿no? Entonces, eso pasa lo mismo con la palabra negro. Cuando llegan los colonizadores, los conquistadores, todos se convierten en indios y en negros. La palabra negro borra el origen, el país, la cultura. O sea, los negros pueden ser cubanos, pueden ser estadounidenses, borra la historia de estas personas y las convierte en un color. Entonces, por eso, en 2001, en una reunión que hubo en Durban, contra la xenofobia y el racismo, las mismas comunidades afros pidieron ser llamadas afrodescendientes y que dejaran de llamarse comunidades negras. Ellas exigieron esto diciendo: queremos que por lo menos se reconozca que venimos de un continente y que tenemos una historia. Quizá el término afrodescendiente sigue siendo inexacto. Yo siempre les digo a mis alumnos, quizá tendríamos que decir mandingo descendiente o wolof descendiente, porque aquí estamos en el tema de parecido al de los indios. O sea, ¿había indios? No, había nahuas, había mayas, había otomís, había zapotecas, o sea, había gente con cultura, con idiomas, con lenguas. Lo mismo en África. No vinieron negros, vinieron mandingos, vinieron brans, vinieron wolofs, gente que tenía linajes, que tenía culturas, que tenían idiomas. Entonces, esta palabra de negro durante muchos años ha borrado ese pasado. La gente no sabe, incluso en la Costa Chica, de dónde vino, para qué vino. No sabe que sus culturas de origen, de estos antecesores que llegaron y que poblaron estas regiones, eran gentes con una riqueza cultural vastísima. Entonces yo creo que hablar de afrodescendientes y hablar de las culturas africanas empieza a ser algo importante para reivindicar este pasado y reivindicar que vinieron gentes que pertenecían a culturas, que tenían nombres, que tenían familias, que eran gentes que no solo tenían un color de piel. El color de piel negro viene a ser una forma de negar este pasado y de olvidar y silenciar lo que estas personas son. Qué tragedia histórica esta que estás relatando, ¿no? Es una forma de borrar por la colonización de un plumazo saberes, formas de entender, formas de convivir. Es realmente tremendo. Claro, claro. Me gustaría que nos platicaras un poco de la presencia de los afrodescendientes en la historia de México, porque hay un personaje fundamental de la independencia de México que es afrodescendiente, que es Vicente Guerrero. Claro. Entonces, ¿qué tanto lo decimos, qué tanto lo sabemos, qué tanto lo difundimos, por ejemplo? Claro, esto es muy importante porque, bueno, está Vicente Guerrero, por supuesto, y también José María Morelos, que era un afrodescendiente y que, por cierto, me dio mucho gusto ver una película recientemente que se llama Morelos, que lo ponen como un afrodescendiente y además destacan toda la participación de los afrodescendientes de la Costa Grande, que eran africanos y afrodescendientes, en la toma justo que estamos celebrando de Acapulco. Yo creo que la presencia de todas estas personas fue fundamental para el desarrollo de México. Guerrero fue el que sostuvo el movimiento insurgente, o sea, luchó casi 10 años en esta guerra de guerrillas en la costa, en la montaña de Guerrero, y además tenía un oficio muy importante que muchos afrodescendientes tuvieron, que era ser arriero. O sea, muchos africanos y afrodescendientes en la Costa Chica se dedicaron al ganado y a los caballos. Esto también hizo particular su presencia en México, porque los africanos conocían el ganado, conocían los caballos, entonces fueron seleccionados mucho en México y los indígenas no, para ser arrieros, para manejar el ganado. Entonces Vicente Guerrero era
era arriero, se conocía muy bien la zona. Y Morelos, por su parte, también era afrodescendiente de la Tierra Caliente de Michoacán. Y es muy interesante que el ejército, por ejemplo, de Morelos, en su gran mayoría, estuvo formado por afrodescendientes de las haciendas de los Galeana, de la Costa Grande. Entonces, yo siempre digo que mucho del movimiento insurgente se lo debemos a los afrodescendientes. Y obviamente, como tú decías, todos reconocemos que Vicente Guerrero es un héroe de la independencia, fue nuestro segundo presidente, o sea, un mulato fue el segundo presidente de México, fue el que promulgó la abolición de la esclavitud en 1829, de manera formal en la ley, pero nadie sabemos que era un afrodescendiente. Y además ha sido blanqueado, si ustedes ven en los retratos, ha sido cada vez más blanqueado, ¿no? Ahora resulta que es casi un español llegado de Cádiz. Entonces, esto es lo que hay que reivindicar, ¿no? Que estos personajes de la independencia eran mulatos, eran afrodescendientes. Doctora Elisa Velázquez, me piden que te pregunte cómo veían los indígenas a los negros. Bueno, esto es interesante. En principio, siempre hubo, digamos, una buena relación, creo yo. Hubo un mestizaje intenso desde los primeros tiempos. Es interesante decir que los esclavos africanos preferían en mucho a las indígenas porque los hijos ya serían libres. El vientre era el que heredaba la esclavitud. Entonces, si uno era esclavo, si el hombre era esclavo, un africano, y se casaba con una indígena libre, los hijos ya iban a ser libres. Y por su parte, las mujeres africanas esclavas, si tenían hijos con criollos o con españoles, conseguían que sus hijos tuvieran mejores situaciones de vida. Entonces, la relación entre indígenas y africanos siempre fue buena en términos generales. Claro, hubo disputas, hubo territorios, por ejemplo en la Costa Chica hubo problemas de territorio porque a los afrodescendientes que llegaron a trabajar con el ganado les empezaron a tocar tierras más fértiles y los indígenas fueron replegados a la montaña. Entonces hubo problemas de tierras algunas veces, incluso también de ciertos racismos en el siglo XVIII. Pero fundamentalmente han tenido una muy buena relación y siguen teniendo. Esto es interesante esa pregunta porque cuando vienen ahora las nuevas generaciones de africanos o de afrodescendientes de Haití, de Centroamérica a México, en principio siempre hay una buena recepción, o sea, la gente los quiere, yo siempre los veo un año y al año siguiente ya los veo casados con la suegra, con los hijos, pero no obstante hay un racismo. O sea, hay un racismo profundo, importante, que sale a la luz en cualquier coyuntura. Entonces yo digo que históricamente hubo buenas relaciones con tensiones, pero con tensiones como las que hubo con otros grupos de indígenas, ¿no? Pensaba yo ahora que hablábamos de los temas históricos del sitio de Cuautla, porque Cuautla es una ciudad, ahora que hemos estado nosotros trabajando esto porque fue nombrada zona de monumentos históricos, entonces es una ciudad cuyos nombres de calles están relacionados con el tema del sitio y ahí quedan inmortalizados con sus apodos personajes que venían de la costa y que seguramente fueron estos afrodescendientes. Me acuerdo ahora de una calle que se llama La Humana Costeña, que fue una mujer que tuvo un papel relevante en el sitio. Claro. Entonces, de ahí era justo esta reunión de indígenas y de costeños que venían con Morelos y que, bueno, vivieron este drama de tantos días en la ciudad de Cuautla, ¿no? Entonces, claro. Esto es bien importante por dos cosas. Primero, por este intercambio y una nueva recreación cultural entre grupos indígenas y grupos africanos. Esto le da a México una riqueza increíble que ni siquiera hemos valorado y dado a conocer suficientemente. Y otra cosa que tú dices que es muy importante, Yuriria, es que es parte de un proyecto de la UNESCO, es revalorar con sitios e itinerarios de memoria de la esclavitud estos lugares que fueron fundamentales y estos personajes que fueron fundamentales en la historia de México. Tenemos el Puente de la Morena. Sí. El Puente de la Morena era una mulata, era una afrodescendiente. O sea, había una calle del esclavo. Juan Correa vivía en la calle de Cuba, que hoy es Cuba, en el centro de la Ciudad de México. Es decir, tenemos un montón de referencias de memoria que no conocemos y que estamos trabajando desde el seminario aquí en el instituto.
En el castillo de Chapultepec hay un cuadro muy famoso donde hablan de las castas y las combinaciones, de que si conjuntas este con este te da este otro, el salta para atrás y el chamizo. ¿Qué tan cierto es eso? No sé qué tan se le puede tomar como algo serio. No, Juan, los cuadros de casta se hicieron en pleno siglo XVIII con estas ideas de la ilustración de catalogar todo, el mundo natural y el mundo social, y entonces fue esta obsesión por encontrar nombres a los mestizajes. Nunca existieron esas nomenclaturas, a nadie se le dijo, ahí va un salta para atrás, además de que era imposible, porque ahorita nosotros tres estamos aquí. Tú que eras, Juan, Yuriria, que, o sea, nadie sabía, ya para el siglo XVIII esto era un mestizaje impresionante entre distintos grupos, y esos cuadros son interesantes porque lo que tratan de hacer eran como postales que se mandaban a Europa para mostrar la riqueza del mestizaje y de las cosas genuinas de la Nueva España. Entonces era un poco como este orgullo criollo de mostrar lo que era la América. Y el racismo tiene que ver más con una ideología posterior. O sea, ahí lo que están tratando de hacer es de catalogar al ser humano. Porque incluso la concepción de raza, o sea, hoy en día sabemos que las razas no existen. Ese es un concepto creado en el siglo XVII, XVIII, para inventar que hay razas superiores e inferiores. O sea, los seres humanos, ya está comprobado, somos exactamente iguales. Nada más que tenemos distintas mapas genómicos que se expresan en tener el pelo de un color, la piel de otro, por circunstancias de contextos ecológicos y sociales y económicos, pero ya sabemos que todos somos iguales. Entonces estos cuadros realmente nunca fueron utilizados. A nadie se les decía mulatos, se les decía morenos, se les decía pardos, y mucho los nombres tuvieron que ver con el periodo histórico y con la región. Jarocho, por ejemplo, solo se decía en Veracruz, costeño se usaba más en la Costa Chica, pardo se usaba cuando un mulato tenía mejor condición económica, pero a nadie se le decía tente en el aire ni nada por el estilo. ¿Qué es jarocho? Jarocho justo tiene que ver con el mulato de este mestizaje entre afro e indígena de la zona de Veracruz, ¿no? Entonces era la manera en que se les decía a los mulatos, y además no solo a las personas, sino toda la cultura jarocha, ¿no? Que tiene que ver justo con este mestizaje entre indígena, afro y europeo también, ¿no? Ahora que decías de los cuadros de castas, no había esta diferenciación como nos dices, pero sí había había ciertas prerrogativas para los indígenas, ciertas prerrogativas para la población europea, pero entiendo que negros y castas se englobaban en un grupo bastante desprotegido, ¿es así? Sí, claro. Sí, no hubo, hasta el siglo XVIII yo diría que no hubo una segregación racial como la conocemos hoy en día, pero sí había, por supuesto, medidas de diferenciación, de estratificación social y económica. O sea, la esclavitud tenía una connotación importante, pero borrar o tener movilidad social o borrar el color de la piel era posible. Si no entendemos esto, sería pensar que estaríamos como Estados Unidos. Si no hubiera habido una posibilidad de intercambio social entre los grupos, estaríamos como Estados Unidos y se verían nuestros afrodescendientes, o como en zonas como en países como Colombia, que por circunstancias distintas se ven más. En México, en la Nueva España, se permitieron los matrimonios mixtos. Yo siempre digo eso para que se entienda. Aquí la Iglesia nunca prohibió los matrimonios mixtos y siempre hubo mestizaje formal e informal. O sea, había un montón de hijos ilegítimos y ahí se hizo el mestizaje. En Estados Unidos se prohibieron los matrimonios mixtos hasta 1968. Entonces, o sea, hasta 1968 se permitieron los que un negro se casara con una blanca o con un blanco con una negra. Exacto. En la Nueva España, la Iglesia Católica siempre defendió la libre elección del cónyuge. Claro, había prejuicios sociales, había limitaciones ideológicas, pero se podía. De tal forma se pudo que el mestizaje fue impresionante.
y la movilidad económica. Para mediados del 18, muchos de estos africanos esclavos ya eran libres y habían conseguido ciertas condiciones económicas, tenían oficios, tenían ciertas prerrogativas económicas. Dependía también de la región, esto también es importante. O sea, nunca los africanos y los afrodescendientes fueron un grupo homogéneo. O sea, era muy distinto ser esclavo de una plantación en Veracruz que ser esclava de la Ciudad de México o que ser de la milicia de Acapulco. O sea, eran siempre pongo el ejemplo de Juan Correa, este pintor barroco del siglo XVII. O sea, él era un pintor muy destacado, era mulato, hijo de una negra y de un criollo, y él tenía una esclava que lo servía, ¿no? Mulata. Entonces eran grupos que eran heterogéneos, no era un solo grupo, que eso es más en Estados Unidos, en países como Estados Unidos, donde sí vemos que la segregación racial fue mucho más severa, ¿no? Mucho más fuerte. Mencionamos a Morelos y a Guerrero y me acordé de un antecedente de ellos que es el negro Yanga. Claro. El negro Yanga, que quería abolir la esclavitud, quería independizar a México. ¿Cuál era su tarea en Veracruz? Ajá. Yanga es importantísimo. Yanga es un cimarrón, así se les llamaba a los esclavos que huían de las haciendas y se iban al monte como animales salvajes. Y como era costumbre, y qué bueno que hablas de Yanga, porque entonces volvemos a hablar de Haití, que también se produjo este fenómeno de los cimarrones que huían y asaltaban haciendas o carruajes que traían mercancía. Yanga se va de las haciendas cercanas a Córdoba, se va al monte y empieza con otros grupos de cimarrones a asaltar caravanas que llevaban mercancías, a asaltar haciendas, y empieza a ser un verdadero problema para la corona española. Tanto que tiene que negociar con Yanga, el virrey, aceptar la libertad de su pueblo. O sea, es uno de los primeros, siempre dicen que es el primero, pero en todos los países siempre dicen que su pueblo es el primero, ¿no? Es uno de los primeros pueblos libres de negros, San Lorenzo de los Negros, y que el virrey tiene que conceder la libertad porque no pueden combatirlos, ¿no? Entonces se funda ahí un pueblo de cimarrones, de negros libres. Esto es muy interesante porque si uno va a Yanga ahorita, no ve negros, la mayoría son mestizos, ¿no? Por este mismo mestizaje del que estamos hablando. Pero el personaje de Yanga y este primer pueblo es importantísimo y también se conoce muy poco en la historia de México. Ahora, bueno, independientemente de este mestizaje, sigue habiendo poblaciones en México con rasgos muy característicos de ser afrodescendientes. ¿Cómo es este fenómeno y de qué poblaciones se trata y en qué sitios están ubicados? Claro, además del mestizaje, hay comunidades afrodescendientes que se empiezan además a identificar como tales y que están luchando por un reconocimiento hasta constitucional. O sea, las comunidades de la Costa Chica, de Guerrero y Oaxaca, que son las que han estado más sensibilizadas al tema, porque por circunstancias históricas guardan más identidad con su fenotipo, con sus manifestaciones culturales, con los problemas de racismo y discriminación. Están luchando por un reconocimiento constitucional. Pero además de esas comunidades, por supuesto, están las comunidades de Veracruz, que tienen otro proceso histórico. Ellos están más orgullosos por la parte cultural, han tenido más cercanía. También están las comunidades afrodescendientes de Coahuila, los mascogos, que son los que vinieron de Estados Unidos en el siglo XIX y se mezclaron con los seminoles. Están en Musquis y también son un pueblo afrodescendiente importante. Y bueno, también hay nuevas migraciones de afrodescendientes que están llegando de Haití, de Centroamérica, del mismo África. Hay un grupo de africanos que han hecho México su residencia. Y bueno, hay otras comunidades afrodescendientes, decía yo, en el Bajío, en Michoacán, en Tabasco, en Morelos. Es increíble, en Morelos no hay un estudio exhaustivo sobre el tema de los afros, donde hay muchas personas afrodescendientes que no saben que son afrodescendientes, que muchas veces desconocen por qué tienen ese color de piel o esas tradiciones o esas costumbres. Ahora empieza a haber mucha más propaganda sobre el tema, ya hay movimientos políticos, ya hay incluso una diputada, Teresa Mujica,
afromexicana de la Costa Chica que está luchando por el reconocimiento. Va a haber un foro en la Cámara de Diputados en septiembre. Entonces ya este tema ha tomado características políticas y estamos luchando porque estas poblaciones sean reconocidas, no solo para los afrodescendientes que se reconocen como tales hoy en día, sino para todos los mexicanos. O sea, es decir, tenemos una deuda histórica con estas poblaciones que llegaron y contribuyeron de manera decisiva en la formación económica de este país, pero también tenemos una deuda con estas comunidades afrodescendientes que siguen viviendo situaciones de marginación y de discriminación. O sea, lo que es increíble, y por eso, para regresar al Día Internacional, es que después de esta tragedia, después de todo lo que hemos hablado, del tráfico, de la ruta de los esclavos, del comercio, de los tratos injustos durante el viaje, durante la esclavitud, en fin, todavía las personas afrodescendientes tengan que sufrir racismo y discriminación. Esto es increíble, y que todavía vivamos con estos prejuicios. Oíamos hace unos meses que la porra en la UNAM, en el fútbol, cuando tomaba la pelota ecuatoriano que era afrodescendiente, el que después murió, hacían expresiones de chimpancé, ¿no? O sea, tenemos este tipo de problemáticas, y esas se sufren, y yo las conozco porque estoy mucho en contacto con las comunidades afrodescendientes, estas problemáticas de racismo y discriminación. Eso es increíble, eso no puede ser. O sea, no podemos seguir teniendo estos estereotipos y estos prejuicios que lastiman tanto a la sociedad. Nos quedan 5 minutos de programa. Quería yo preguntarte, ya mencionaste una fecha como 1829, un decreto donde se proscribe la esclavitud, pero ¿qué historia hay de la abolición de la esclavitud, ya no solo en México, a lo largo del país, sino del continente? Bueno, el proceso de la abolición, Juan, es muy largo, lleva siglos, ¿no? Empieza a principios del siglo XIX, digamos, pero acaba a finales del siglo XIX, si no mal recuerdo, hasta 1880 en Brasil. O sea, es un proceso, los distintos países van tomando distintos bandos y distintas normas y reglamentos para acabar con la abolición. Es un proceso largo. En México es muy interesante porque el primer bando que existe contra la esclavitud lo da Hidalgo, el padre Hidalgo, en Valladolid, hoy Morelia, como una de las banderas del movimiento insurgente más importante. O sea, hace un bando muy radical diciendo vamos a abolir la esclavitud y el que no libere a sus esclavos será ahorcado, ¿no? Es un bando que llama mucho la atención. Ese es el 19 de octubre de 1810, o sea, en pleno movimiento insurgente. Después, por supuesto, Morelos tiene otro, con los sentimientos de la nación es mucho más radical, y termina con Vicente Guerrero. Pero en los distintos países o sea, se discute mucho, por ejemplo, en las Cortes de Cádiz, si los africanos deben ser ciudadanos o no. Se decide que no. Eso también es impresionante, se decide que no. En fin, la lucha por el reconocimiento de los afrodescendientes como ciudadanos, como personas libres, lleva todo el siglo XIX. O sea, se vuelve un suceso muy largo y de distintas connotaciones. Por ejemplo, en países como Colombia, primero dan la libertad de vientre, después la libertad de comprar tu libertad por los esclavos. O sea, son procesos lentos. Es muy interesante porque Vicente Guerrero quiere decretar formalmente la abolición de la esclavitud en 1829, y los tejanos, hay que recordar que Texas era parte de la Nueva España, se oponen y lo amenazan con sublevarse. Porque claro, en Texas había dueños de esclavos y haciendas importantísimas, y eso iba contra sus intereses económicos. Entonces tiene que hacer la exclusión de Texas, Vicente Guerrero. Es decir, tenía mucho que ver el proceso de la abolición de la esclavitud con los intereses de cada país. Después ya, los españoles se retiran, decretan la abolición, que ellos ya no se van a dedicar al comercio, después los portugueses, después los ingleses. Pues cerremos regresando al Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición, que supongo que habrá actividades en diferentes países, porque una fecha de esta naturaleza se instituye, o sea que
qué razón tiene para poner presente el tema, pues. Claro, es como decíamos, es un día que lanza la UNESCO, pide a todos los Estados miembros que hagan actividades en torno a esto. En distintos países se hacen conferencias, se hacen ciclos de pláticas, de charlas, se develan placas, etcétera. Aquí en el INA vamos a hacer una celebración el 23, el viernes próximo, en la Coordinación Nacional. Es el día en que estaremos transmitiendo esta conversación. El día 23. Exacto, en la Coordinación Nacional de Antropología, en San Jerónimo 880, abierta al público, en el auditorio que también vamos a inaugurar ese día con el nombre de Leonardo Manrique. Entonces vamos a tener 2 conferencias, una a cargo de María Camila Díaz Casas sobre la abolición de la esclavitud en México y en Colombia, una comparación, y con la doctora Johanna von Gravenstein, que va a hablar, ella es especialista en el Caribe y también en Haití sobre todo, y va a hablar del papel que desempeñó Haití como uno de los pioneros propulsores de las independencias afros. ¿Esto va a ser a qué hora? Va a ser a las 11 de la mañana. ¿Y está ubicado en? En San Jerónimo 880. Muy bien. Pues con esto damos por concluida esta conversación con la doctora María Elisa Velázquez. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy Gracias. bien. De esta manera, Yuriria Contreras y un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión, agradeciendo profundamente la generosa participación del público que nos atiende a través de la Internet desde cualquier lugar del planeta. Agradecemos también la valiosa colaboración, como siempre, de Luis Alberto López Guario y Pedro Francisco Sánchez Nava para estas entrevistas. Estuvimos en esta emisión en la producción Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales, en el Pro Tools Gabriel Rojo con el apoyo de Lauro Gaspar, y les recordamos también que en www.radioina.blogspot.com, repito, www.radioina.blogspot.com, hay muchos materiales que pueden resultarles atractivos. Los invitamos a que los escuchen. Y por otro lado, también nos interesan sus comentarios. Síganos a través de Twitter, @radioina, y radioina con H al final, @radioina. Gracias, hasta la próxima. Gracias, María Elisa. Gracias a Hasta luego. ustedes. Muchas gracias. Yuriria. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate. la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.